Dar gracias también al pastor, a los siervos, por darnos ese privilegio de subir y participar en un culto más. La verdad es que yo estaba sentado, escuchaba a los jóvenes. Muchas veces pedimos milagros, queremos ver milagros. Más milagro que este que los jóvenes subir. Ver a los jóvenes aquí todos los días como vienen al culto, como levantar las manos, como adorar a Dios. Más milagro que ese. Bueno, llevo un tiempico preparándome cacho consejo, la parte de Dios. Y yo buscando, y yo decía que la Biblia es como un menú. Es decir, cuando vamos a un restaurante, nos dan una carta para pedir. Y nosotros vemos la carta y queremos buscar el menú más bueno para comer. Y yo mirando la Biblia y buscaba un trozo de palabra, un trozo de pan que yo sé y sé por propósito de Dios que hoy nos va a hacer falta. ¿Ven? Todo aquel que tenga Biblia me puede acompañar. Se encuentra en Hechos 16:25. Vuelvo a repetirlo, Hechos 16:25, dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Vamos a leerlo otra vez porque solamente es un versículo, amén. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Vamos a decir fuertemente amén a la palabra. Amén. Bueno, quiero resumir un poco la historia hasta llegar al versículo que hemos leído, que es el 25. Amén. Dice, hermanos, que Pablo, que tiene un amigo que se llama Bernabé. Dice, hermanos, que cuando llega Bernabé donde Pablo, dice, hermanos, que llega un hombre que tiene la Biblia por sobrenombre llamado Marcos. Pero dice, hermanos, que con Pablo este hombre tiene una diferencia. Yo no sé qué diferencia tiene, pero parece ser que se llevan mal. Y dice en la Biblia que Pablo no quiere recibirlo, que no quiere recibirlo, y ahora tiene que tomar una decisión. Y la decisión que toma, que Pablo se va con Silas a Asia y Bernabé se va con Marcos a Chipre. Pero dice, hermano, en la palabra del Señor que cuando llega Pablo hasta Asia, dice en la Biblia que el Espíritu Santo no le dejaba predicar. A lo mejor Pablo llegaría a pensar de decir, ¿me habré equivocado en dividirme? ¿Me habré equivocado en marcharme? Pero ahora dice que Pablo no lo quiere otro más remedio, iglesia, de ponerse de rodillas. Y dice, hermanos, que cuando se pone de rodillas se pone a orar. Dice, hermanos, que Dios le da una visión. Y la visión que ve Pablo es esta. Es a un hombre puesto en pie, pidiéndole ayuda, pidiéndole socorro, que este hombre es de Macedonia. Y dice, dejaré de decir Pablo, me he equivocado de lugar, me he equivocado de sitio, pero todavía Dios sigue contando conmigo. Amén. Iglesia, todavía Dios sigue contando con nosotros. Y dice, hermanos, que ahora coge Pablo y Silas y llegan a Macedonia. Y dice, hermanos, que cuando llegan a Macedonia, dice, hermanos, que encuentran una casita de Dios 100%, donde hacían oraciones. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando iban a la oración, dice, le salía una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dice, hermanos, dice que la cual daba gran voces, diciendo, estos dos siervos son del Dios Altísimo, que predican camino de palabra de salvación. Y dice, hermano, que siempre se lo hacían cada vez que iban al lugar de oración. No cuando venían de la oración, ni tampoco en la oración. Dice, hermano, cuando iban a la oración. Dice que los reconocía, que eran siervos de Dios antes del culto, antes de la oración. Tengo que decirlo, iglesia, es muy difícil que al Carlos se le reconozca antes del culto, antes de la
por un hermano enfado, por una mala palabra, hermano, porque en el culto es fácil reconocer a una persona. Cuando sale del culto también es fácil, porque sales bendecido de la palabra, sales orando, y es normal que nos reconozcan. Pero Dios quiere, iglesia, que a la iglesia de las ventas nos reconozcan antes del culto, antes de la oración. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Pero ahora dice, hermanos, que a Pablo le sienta mal. Jesús, que le sienta mal lo que esta mujer le dice. Y yo leo la escritura y digo, pero Pablo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te enfadas, Pablo? Si te está diciendo unas cosas, si te está llamando un siervo, si me lo dicen a mi iglesia, yo le digo, hermanita, que Dios te bendiga, hombre, que estás sufrida y resulta que estás endemoniada. Ten cuenta de quién recibes abrazos y palmaditas. Ten cuenta de quién recibimos elogios. Que hay elogios que por debajo de la iglesia están deseando tu muerte. Que hay abrazos que hoy te dicen, eres mi amigo. Y al día siguiente dicen, ¿has visto las camas de Carlos? ¿Has visto lo que he hecho? Hermanos, tener cuenta de quién recibimos abrazos y palmaditas. Pero hoy voy a decirte algo, iglesia, que ni la mayor de las críticas se hunda, ni el mayor de los elogios se gane. Gloria a Dios, Rey. Bien. Aleluya. Dice, hermano, yo lo había dicho, Dios me bendiga, mira, pero Pablo lo coge y la reprende. Coge Pablo, la reprende y le saca el espíritu de adivinación. Ahora dice, hermanos, que esta mujer era una criada, que tenía amos. Dice que sus amos estaban confisando con ella, que estaban ganando como ahora la mitad de aquellos tiempos. Dice que ganaban mucho. Pero ahora dice, hermanos, que como no hay espíritu de adivinación, cogen a Pablo, cogen a Silas, como la historia, dice, les golpean mucho. No poco, dice mucho. Y los meten en prisión. Pero ahora dice, hermanos, donde hemos leído, dice, pero a medianoche, hay la palabra, a medianoche, yo leyendo la palabra y decía, a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Yo decía, a medianoche significa, iglesia, el lugar más oscuro de toda la noche. A medianoche significa cuando te despiertas a medianoche, quieres concebir el sueño y por causa de los problemas que te acuerdas a medianoche no puedes descansar. Seguramente que te haya pasado en algún momento, porque a mí me ha pasado. Cuando tu almohada se cómoda y se convierte en una almohada de piedra. Cuando tus lágrimas corren por tus mejillas. Cuando vienen los fantasmas de tu pasado atormentándote. Eso es a medianoche. Pero dice la palabra del Señor que Pablo y Silas a medianoche cantaron himnos a Dios y los presos no oían. Gloria a Dios. Y ahora Pablo tiene dos oposiciones. Tiene dos oposiciones para cantar. Una oposición es en la circunstancia donde Pablo se encuentra. En la circunstancia donde Pablo se encuentra, que es en medio de una cárcel golpeado con heridas. Y otra es ver a su amigo Silas tirado en el suelo con heridas ensangrentadas. Esa es la otra posición que tenía Pablo. Pero Pablo reconoció que por encima de la circunstancia, por encima del problema, por encima de la amistad, que primero está la gracia de Dios. Y dice que en ese momento que las cárceles se abrieron, que las cadenas se rompieron, y que hoy dice que no importa el problema que te encuentres, en la circunstancia que te encuentres, sino dice que adores a Dios, que cantes para Dios. Y dice ahora, hermanos, que pasa algo increíble, y finalizo. Dice, hermanos, que el carcelero se despierta y ve las cárceles abiertas. Y dice, hermanos, que el carcelero, pensando que los presos habían escapado, no le queda otro más remedio de coger la espada para matarse. Porque en aquel tiempo había una ley
que todo lo que pasara con los presos era culpable del carcelero. El carcelero tenía que cuidarlos, pero pensando que los presos habían escapado, la ley le obligaba a matarse. Pero ahora tiene que salir Pablo y decirle: no te hagas daño, hombre, que estamos aquí adorando a Dios, que no nos hemos ido. Coge el carcelero, corre donde Pablo y se tira de rodillas. ¿Sabéis, iglesia, lo que hizo? Reconocer al carcelero y entregarse a Dios diciéndole: Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice que Pablo le tiene que decir: cree en Dios, cree en Jesús, y tú y toda tu casa seréis salvos. Lo que el carcelero le hizo reconocer, iglesia, que hizo que por encima de la ley está la gracia de Dios. No solamente lo libró de la muerte, sino que le dio vida y vida en abundancia. Y dice, hermanos, ahora que Pablo sale de lugar. Pablo sale de su circunstancia. Pablo pasa el proceso. Pero ¿cómo sale Pablo? Pablo sale con heridas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que iba al lugar de santidad y se ha encontrado con una cárcel. Seguramente, iglesia, que te haya pasado a ti en algún momento. Que venías al culto y por el camino te ha salido un problema, un estorbo, y no te ha dejado llegar a ese lugar. Pero dice, hermanos, que el carcelero está limpiando las heridas de Pablo. Pero hoy, iglesia, yo no sé tu cárcel si te haya causado alguna herida. Yo no sé, iglesia, si en algún momento ahora tienes algún problema. Pero hoy quiero decirte, iglesia, que yo no quiero presentarte a un carcelero, no, sino quiero presentarte al amigo invisible. Quiero presentarte al médico directo, que dice su palabra, que tiene espada de doble filo, que atraviesa el corazón y sana la deshebida de más allá. Amén. Qué bien. Pues con esta iglesia lo que yo tenía. Espero haberos hecho bien. Porque el único propósito de mis hermanos es haceros bien. Un aplauso y que Dios os bendiga.